Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Nos sentimos altamente honrados y agradeciendo a Dios por este privilegio que nos da cada día de compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. Un equipo aquí reunidos para estudiar la Palabra de Dios, conformado por el Pastor Cristian Veras, Pastor Gregorio Morillo y quien habla el Pastor Juan Francisco Scroggins. Sentimos el honor, el placer de estar con ustedes en esta hora y le motivamos para que busque su Biblia, su guía de estudio. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el destino de la serpiente. Un saludo cordial, afectuoso para ustedes, pastores. Bendiciones, queridos pastores, Scroggins, Veras. Bendiciones para todos los amigos que nos escuchan a través de nuestra emisora Radio Amanecer. Un saludo muy especial para ustedes de parte de este servidor, Pastor Gregorio Morillo y Pastor Juan Francisco Scroggins. Y por supuesto a ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan y que nos sintonizan a esta hora, Radio Amanecer en Estudio, por la voluntad del Señor. Traiga su guía de estudio en este momento y su Biblia en mano, porque hoy el nombre es un estudio. Así que usted podrá no solo aprender, sino también enseñar. Nosotros y de igual manera podremos aprender y a la vez enseñar. Estamos en la lección número 2 del trimestre. Un tema muy importante. Estamos tocando la caída y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese es el texto bíblico que nos está sirviendo de referencia durante la semana. Y antes de pasar a analizar la lección del día de hoy, vamos a pedir así rápidamente al Pastor Morillo que nos dirija en oración. Amado Dios, Padre nuestro, gracias te damos. Pues hoy, al abrir tu palabra, sabemos ya que hemos de encontrar bendiciones para nuestras vidas. Amén. Que los amigos que están allí escuchándonos puedan sentir la presencia del Espíritu Santo y que nosotros aquí podamos dejarnos guiar por tu palabra y por tu presencia divina. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de pasar oficialmente a estudiar nuestra lección programada para este día, hay que recordar que los amigos en muchas ocasiones nos hacen preguntas a través del WhatsApp, vía WhatsApp, para que podamos aclarar quizás algunos términos, algunas ideas que nosotros utilizamos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Pastor Veras, una oyente, nos habla que en varias ocasiones nosotros hemos utilizado el término el Adán para referirnos al Adán hombre, Adán mujer, y quizás como que ha creado en ella algún tipo de inquietud y desea como que así rápidamente podamos explicar cuál es el significado del Adán hembra, Adán hombre, si acaso hay algún tipo de confusión en cuanto al género, lo sexual se refiere, que podría explicar un poquito sobre esas expresiones. ¿Cómo no? Y es una interesante pregunta la que está haciendo la hermana que a través de las redes pregunta. Para responder, quisiera remontarme a nuestro comentario desde el inicio de la guía de estudio, desde el inicio de este trimestre. El término Adán significa humanidad. Ese término no es solo referido para el hombre hoy en día, para el masculino, el género masculino,
sino que Adán se refiere tanto al género masculino como femenino. Y una explicación clara de esto lo puede dar el libro de Génesis, el mismo libro de Génesis, el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Interesante esto, el día que creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Y luego el versículo 2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Noten que dice, no llamó el nombre de él, sino llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. De manera que el término Adán significa humanidad en lugar de referirse exclusivamente al género masculino. Envuelve ambos géneros, tanto masculino como femenino. Perfecto, eso es para referirse básicamente a la humanidad en sentido general. Así es. Está el hombre, la mujer, que fueron formados a la imagen y semejanza de Dios, y de ahí que la humanidad, está la humanidad femenina y está la humanidad masculina. Así es. Y quisiera aclarar, pastor, que no existe ni estuvo en la intención divina ni en el texto bíblico de que el hombre fuese femenino, bajo ningún concepto. Y cuando digo ahora el hombre me refiero al género masculino. Es hombre o es mujer y o es mujer. Claro. Así es. Y el texto bíblico es específico también al señalar varón y hembra los creó. Así es. Entonces, lo que pasa es que cuando las personas entienden a la Biblia desde un aspecto de un idioma del cual no ha sido escrita la Biblia en su original, a veces tenemos ese tipo de dificultad. Pero si usted va a un diccionario, puede buscarlo en Google, el término Adán, ¿a qué se refiere? Te dice claramente, en primera instancia, lo primero es humanidad. Uh-huh. Ahora, también se le dio como nombre propio al primer ser humano que Dios creó, como pasó luego con Eva, que tiene el nombre de Adán en el sentido de la creación general de la humanidad, pero también tiene un nombre que más adelante Scrooge nos dijo en hebreo. ¿Cuál es el nombre de Eva? Isha, que creo que es madre de mujer. Así es. Muy bien. Así es. Y es tanto así que la composición misma de la palabra, tanto en hebreo ish, hombre, como isha, mujer, no solo es en hebreo. Por ejemplo, tenemos en el mismo inglés, usted dice en inglés husband, eso es esposo, ¿no? Uh-huh. Husband. Entonces dice wife, eso es esposa. uh-huh. Notemos de que hay una parte de husband en wife. ¿Me hago entender? uh-huh. De hecho, la misma composición, no solo en hebreo, sino en el mismo idioma inglés. Por ejemplo, usted dice woman, man, hombre, woman, mujer. Uh-huh. Ahí está compuesto, de manera que la mujer evidentemente que es parte intestina del hombre mismo. Efectivamente, contestada la pregunta y aclarado el concepto, vamos a pasar directamente a la lección para este día, donde estaremos compartiendo con ustedes el destino de la serpiente. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Ya sabemos por lo estudiado que la serpiente fue un medium, un instrumento que el enemigo utilizó para engañar a la mujer, y después de la entrada del pecado y de esas actividades que realmente produjo mucho dolor en la existencia de la humanidad y en toda la naturaleza, vamos a ver, de acuerdo a lo que dice el relato bíblico, qué fue lo que aconteció con la serpiente, cuál es el destino de la serpiente. Estaba analizando aquí a un autor, N.D. Wilson, que él decía acerca de la caída. El ser humano no entendió en el problema que se había involucrado hasta que llega el momento en que Adán come y se da cuenta de su desnudez. Ya habíamos hablado anteriormente con eso. Y él explica acerca de la caída. No fue en sí que el hombre conoció el mal. Más que todo, el hombre
fue colocado en el lado equivocado de lo que es el concepto mal. La maldad, bajo sus dominios, los dominios del mal. Entonces, el hombre debía sentir la necesidad de ser rescatado, porque Satanás, indiscutiblemente que siempre presenta la ley de Dios, la ley de amor de Dios, como algo que es dominante para el hombre, sujetar al hombre, controlar al hombre. Y ahora vemos que por la serpiente llevar a la humanidad a esta condición, Dios comienza justamente el juicio con la serpiente. Por supuesto, Dios interroga a su criatura, comienza el proceso con sus criaturas, con Adán y Eva, pero la sentencia inicia con la serpiente. Ahora, ¿por qué la sentencia inicia con la serpiente? ¿Por qué? Porque efectivamente que sabemos que la serpiente simplemente fue un medio. ¿Por qué no inició con Satanás? ¿O por qué inició? ¿Por qué no inició con Satanás el juicio? Interrogativo. ¿Perdón? La interrogación no empezó con Satanás. ¿Por qué no empezó con Satanás? Sí, el detalle es que el juicio a Satanás ya se había dado. Se estableció de inmediato. Así es. Ya se había dado el juicio a Satanás, ya Satanás había sido juzgado. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, aunque está en Apocalipsis, es evidente que esto es el inicio del gran conflicto. Eso trasciende al Génesis. Entonces allá en el Génesis ya Satanás había sido enjuiciado, juzgado, condenado. La condenación de Satanás se encuentra en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y ahora solo se utiliza un juicio a la serpiente por ser el medium que utilizó Satanás para la caída de la humanidad. Muy parecido, pastor, en el caso, por ejemplo, del juicio investigador. El juicio investigador se realiza sobre los justos o aquellos que ya se arrepintieron. Así porque es. De inmediato el ser humano no cree y muere sin el Señor ya ha sido juzgado. Es decir, que ahí podríamos haber presentado un símil, una similitud de lo que usted está destacando sobre el por qué en ese momento no se establece ya un juicio contra Satanás, porque ya ha sido juzgado. Así es. Podemos decir que la serpiente no tenía forma de justificarse, porque ya la serpiente sabía qué le esperaba. Uno, la serpiente conocía muy bien a Dios. Yo creo que de estos tres personajes, Satanás conocía mejor a Dios que la misma criatura, Adán y Eva. Sí, puntualizar que cuando estás hablando de la serpiente, estás hablando de Satanás, porque no se puede tomar en forma literal la serpiente, porque la serpiente es un animal, no reacciona, no siente, sino que el medium, el instrumento que es Satanás, que utiliza la serpiente, pues a eso nos estamos refiriendo. Por supuesto, claro, Satanás es la raíz entonces de todo este disparate, y por eso la sentencia inicia por Satanás. Bueno, encontramos que el texto bíblico dice claramente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Algunas traducciones dicen entre tú y la mujer. Es lógico de que se está viendo el diálogo entre Dios y Satanás. Dios le está diciendo a Satanás: tú te confabulaste con la mujer para dañar la creación, lo que yo hice. Ahora voy a poner enemistad entre ustedes dos. Es interesante ver que también el juicio de Eva está entrelazado con el juicio de la serpiente, sencillamente porque Eva se dejó engañar. Cuando Satanás presentó unas palabras sabias, pero a la vez mentirosas a Eva, ella pudo tomar la parte sencillamente de que la serpiente era un animal usado por el enemigo para hacerla caer. Sin embargo, prefirió ir más allá, prefirió dar un paso, y por eso el juicio aparece también a Eva. Entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Cuál es la simiente de Satanás? De manera que no está hablando de serpiente, no está hablando de una descendencia de serpiente literal, está hablando de una descendencia del diablo de manera literal. ¿Tiene el diablo hijos acaso entonces?
El mismo Señor Jesucristo dijo, Juan capítulo 8, versículo 44. Así es. Ustedes son hijos del diablo cuando mienten. Así es, vosotros sois hijos del diablo. Sí, y entonces algo más. Dice, Él es mentiroso desde el principio. Cuando Cristo dice, Él es mentiroso desde el principio, evidentemente de que está hablando de el Génesis, de cuando Satanás le dijo, no moriréis. Cristo está haciendo alusión a cuando Satanás contradijo la orden directa de Dios diciendo, el día que comiereis de él morirás, y que Satanás dijo, no moriréis. Entonces Cristo está diciendo que ahí en el Edén él habló mentira y que continúa todavía hablando mentira hoy en día. Por eso dice, él ha sido mentiroso desde el principio. Si nosotros vemos la construcción del verbo, él ha sido, notemos, no está hablando de que fue, no está hablando que será. Él ha sido, inició en algún momento en el pasado, todavía sigue siendo mentiroso y lo seguirá siendo hasta que todavía esté vivo. Amén. Bueno, y aprovechar ese momento para repetir la idea que estamos manejando aquí en Radio Amanecer en Estudio, que ha sido muy bien asimilada por grandes grupos religiosos históricamente, sobre la promesa de vida aún en medio de la desobediencia. No. El alma que pecare, esa morirá. Satanás prometió vida aún desobedeciendo a Dios, y por eso el mismo Señor Jesucristo en la cita de Juan 8:44 está refrescando esa idea. Señores, si nosotros nos mantenemos violando los principios y los mandamientos de Dios, entonces se cumple ahí lo que está diciendo el pastor Veras. Somos hijos del diablo cuando estamos haciendo la obra de Satanás, y esto puede invertirse. Nosotros somos hijos de Dios en la medida en que cumplimos con el propósito que el Señor ha establecido para los seres humanos, y eso se logra a través de la aceptación de Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador personal. Muy bueno el comentario del pastor Scrooge, y me encanta la idea de que así como hay hijos de Satanás, ¿qué nos dice la Biblia entonces acerca de los hijos de Dios o la descendencia de esa promesa que aparece en Génesis 3:15? Dice en la carta del apóstol Juan, el capítulo 3 de Primera de Juan, voy a leer el versículo 1 y 2 para llevarnos a un plano de los hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el versículo 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Interesante. Entonces, los hijos de Satanás y los hijos de Dios están en una constante lucha, pero al final la promesa de Génesis 3:15 nos dice cómo termina. Por supuesto, los hijos de Dios aplastando la cabeza de los hijos, de Satanás. Ahora vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 16, versículo 20, que nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Interesante. Eso es muy interesante, Pastor Murillo. ¿A quién se está refiriendo cuando dice el Dios de paz? Es evidente que es a Jesucristo. Jesucristo es el Dios de paz. ¿Cómo aplastará la cabeza al enemigo? ¿Cómo lo aplasta? Nosotros encontramos que la misma promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15 es que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa simiente no es Abel. Abel es uno de un precursor de la simiente. La simiente, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, es Cristo. De manera que Cristo aplasta la cabeza de la serpiente, y evidentemente todo el que confía en Él y el que dependa de Él para su vida cristiana aplastará también en el nombre de Jesús la cabeza de la serpiente. ¿Tiene algún cumplimiento literal esa profecía de que el Señor Jesucristo, que es la simiente descendiente de la mujer, aplasta la cabeza de Satanás? ¿Eso tiene algún cumplimiento literal, esa profecía? Evidentemente que sí, pastor. Es lógico
de que en la cruz del Calvario Cristo cumple con esa profecía de manera literal. Aplastó la cabeza de la serpiente. Y hay un texto, pastor, hay un versículo en Mateo capítulo 3, versículo 7, donde el mismo Juan el Bautista llama a la generación de judíos que rechazaron a Jesús como víboras. Y él dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, literalmente hijos de serpiente o hijos de la serpiente, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De manera entonces que vemos contrastado en la Biblia los hijos de Dios con los hijos de la serpiente o la simiente de Satanás. Los hijos de Dios guardan sus mandamientos, Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, y los hijos de Satanás se oponen a todo lo que se llama Dios u objeto de culto. Desde el principio de la humanidad, Pastor Vera, usted nos está presentando que tenemos una lucha entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Ahora la pregunta, estamos en pregunta hoy, ¿no? ¿Cuántas preguntas van ya en el día de hoy? La pregunta es: ¿podemos nosotros, por nosotros mismos? Porque el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos nos dicen que el Dios de paz es quien aplastará. Así es. Pero pone nuestros pies debajo de la cabeza de Satanás. O sea, la pregunta: ¿podemos nosotros por nuestras propias fuerzas aplastar la cabeza de Satanás, ganar esta lucha entre el bien y el mal? Es una pregunta muy interesante. El Evangelio de Juan, Jesús dijo que sin Él nosotros nada podemos hacer. Es Cristo quien nos capacita y nos faculta para aplastar la cabeza del enemigo. Le hago la pregunta porque en las religiones hoy en día o las denominaciones hoy en día hemos olvidado esa dependencia de Dios, y hay hasta canciones que la gente jocosamente pone a Satanás como que humanamente nosotros podemos vencerlo. Agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Son canciones jocosas, y a veces envolvemos al ser humano en una autoteología. La gente puede por sí mismo conseguir logros espirituales en una lucha tan cósmica. ¿Cuántos años tiene esta lucha? En la tierra tiene aproximadamente 6,000 años, pero viene desde más allá, cuando Dios definitivamente expulsó a Satanás del cielo. Y quiero decir que en este caso quizás no son composiciones jocosas que tienen algunas personas. Creen sinceramente que se puede vencer a Satanás así tan fácil. Es bien difícil, porque estamos hablando de un ángel caído que tenía una posición muy elevada en el cielo y que tenían muchos ángeles que le servían. En este caso hay que entender que de la única manera que nosotros podemos vencer aquí, en esta guerra que tenemos, como dice Efesios, que no tenemos una guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra malicia en los aires, es armándose de las herramientas que el Señor Jesucristo pone en nuestras manos. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es confiar plenamente como hijo de Dios, que debe asegurarse, cumplir con esos mandatos de uno estar muy bien conectado, relacionado con el Señor, y así en el día a día, conectado a esa fuente de vida, porque Cristo es la fuente de vida, es como nosotros podemos vencer a las huestes del enemigo. Si hay algo que la palabra de Dios nos alienta y nos dice que debemos tomar, son las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, esas herramientas espirituales, la oración, el estudio de la Biblia, la testificación. Son de esas herramientas que nosotros como seres humanos tenemos a nuestro alcance para vencer a ese poderoso enemigo que es el diablo, que por supuesto, como explicaba el pastor Veras, venció en la cruz del Calvario para darnos esas herramientas y nosotros vencer aquí también. Me gustaría añadir, Pastor Scroggins, un comentario a lo que usted está diciendo, porque Satanás no pretende vencer. Él está vencido y él lo sabe.
El apóstol Pedro nos dice, 1 Pedro 5:8, que él anda buscando es a quién devorar. Él sabe que está allá, que tiene su sentencia, él sabe ya para dónde va. La cuestión, el acto egoísta de Satanás es tratar de ver cuántas personas se van con él a la destrucción. Y por eso pasó con la primera pareja. Y Dios hace el juicio a la serpiente justamente por esto. En aquel momento, en Génesis, en el capítulo 3, Dios derriba toda enseñanza de Satanás, castigando justamente a la serpiente como una imagen que utilizó Satanás con este animal. Pero Satanás sabe, hermanos queridos, que está ya destruido. Ahora, él anda buscando a usted, a mí y a todos los más posibles para devorar. En el nombre del Señor nosotros podemos vencer. Amén. Es interesante todo eso que estamos hablando en el día de hoy, y ya en la parte final de nuestro estudio por hoy, hay algo interesante en el mismo comienzo de la guía de estudio del día, que es una pregunta. Dice, ¿qué es esto que le dijo el Señor a la serpiente? Refiriéndose a esta te herirá, esta aplastará tu cabeza y tú morderás el talón. Dice, hay algo aquí. ¿Qué es esto que le dijo el Señor a la serpiente? ¿Y qué esperanza implícita está en estos versículos? Hay una esperanza. El pecado entró. Por cuanto el pecado entró a la raza humana a través de Adán, todos los hombres pecaron. Ahora bien, también el pecado entra por Adán y la muerte entra por Adán, pero por Cristo entra la vida y todos los seres humanos somos vivificados. Amén. De manera que hay esperanza. La historia no se queda ahí. La historia termina con que Cristo vence a Satanás en la cruz del Calvario. Y algo interesante que la lección menciona es de un redentor. La palabra Goel, que es nuestro redentor. Jesucristo es nuestro redentor. El redentor era el que libraba al pueblo, era un pariente biológico cercano que libraba de la esclavitud física o de la muerte. Y Cristo cumple con ambos papeles. Nos liberó o nos libertó de la esclavitud del pecado debajo de las garras del enemigo, y también nos vengó por la muerte, porque el pecado causó muerte, y entonces después de librarnos nos dio vida eterna. ¡Qué pariente, qué redentor tenemos nosotros en Cristo Jesús! Amén. Bueno, así estamos llegando a la parte final de Radio Amanecer en Estudio, con ese mensaje de victoria que hay en Cristo Jesús. Venció, y esa fuerza la da a sus hijos diariamente para que puedan vencer. Y si usted tiene algún tipo de pregunta, vamos a repetir la forma en que usted puede formularla a través del WhatsApp de estos números telefónicos. Usted puede escribir al 849-630-1367. 849-630-1367. O al 809-480-3439. Esos son los dos números a través del WhatsApp que usted puede formular sus preguntas. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la victoria de Jesucristo, que es nuestra victoria también. Amén. Ayúdanos a hacer su voluntad siempre, que podamos identificarnos con ese evangelio de paz, ese evangelio de victoria, y esperamos, así como anhelamos muy pronto, reinar contigo por toda la eternidad cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez a esta tierra. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.